Ya conoces las fracciones o quebrados. Ahora vamos a estudiar las operaciones que se pueden efectuar con ellas: suma, resta, multiplicación y división. También estudiaremos las operaciones de números naturales con fracciones. Vamos a empezar este primer apartado con un repaso general de las fracciones que nos hará falta para poder operar fracciones entre sí y también con números naturales. Primero estudiaremos la suma de fracciones y el concepto de número mixto. Comenzaremos con un repaso general de las fracciones o quebrados. Las fracciones se expresan por dos números separados por una raya horizontal. Debajo de ella el denominador, en este caso el 8, que indica el número de partes iguales en que dividimos la unidad. Vamos a representar la parte coloreada de este rectángulo. El numerador, escrito encima de la raya, es el número de partes o unidades fraccionarias que tomamos, en este caso 6. Por lo tanto, la fracción que representa la parte coloreada de esta figura es 6 octavos. Observa ahora este otro rectángulo. Está dividido en 4 partes iguales. En este caso, la fracción que representa la parte coloreada es 3/4. Fíjate bien en la parte coloreada de estos dos rectángulos. Son iguales entre sí. Por lo tanto, las fracciones 6 octavos y 3/4 representan la misma parte de la unidad. Esto es lógico, ya que si dividimos la unidad entera en el doble o triple número de partes iguales, tenemos que tomar también doble o triple de estas nuevas unidades fraccionarias para formar la parte primitiva en que estaba dividida la unidad. Llegamos a la conclusión que si multiplicamos o dividimos los dos términos de una fracción por un mismo número, la fracción obtenida expresa la misma parte de la unidad. Pues bien, a estas fracciones que expresan la misma parte de la unidad entera, las llamamos fracciones equivalentes. Es decir, 6 octavos y 3/4 son equivalentes, ya que indican la misma parte del rectángulo primitivo que se tomó como unidad. También sabes que las fracciones equivalentes se pueden obtener por amplificación, multiplicando numerador y denominador por un mismo valor numérico, y por simplificación, dividiendo numerador y denominador por igual valor numérico. Fíjate que al dividir el 6 por 2, obtenemos el 3, numerador de la segunda fracción. Y también obtenemos el denominador de la segunda fracción, dividiendo por 2 el denominador de la primera. 8 entre 2 es igual a 4. Por lo tanto, la fracción 3/4 la hemos obtenido por simplificación de la fracción 6 octavos, es decir, dividiendo numerador y denominador por un mismo número, divisor de los dos. La fracción que representa la parte coloreada de este primer rectángulo es 3 octavos, ya que el denominador indica las partes en que está dividida la unidad y el numerador las partes que están coloreadas. Vamos a buscar una fracción equivalente a esta multiplicando el numerador y el denominador por un mismo número, por ejemplo, por 2. 3 por 2, 6. 8 por 2, 16. Por tanto, la fracción que buscábamos es 6/16, que es equivalente a 3 octavos. Vamos a comprobar gráficamente que son equivalentes coloreando en el segundo rectángulo las partes que nos indica el numerador de la segunda fracción. Observa que es cierto que las dos fracciones representan la misma parte de la unidad. Ahora que ya has repasado los quebrados, podemos estudiar las operaciones con las fracciones. Empezaremos con la operación más sencilla, la suma.
En este rectángulo, dividido en 4 partes iguales, hemos coloreado una de sus partes en color azul. Es decir, hemos coloreado un cuarto del rectángulo que lo tomamos como unidad. Ahora hemos coloreado en verde otra parte igual. Otro cuarto de la unidad. Pero queremos saber cuántas partes hemos coloreado en total. Como ves, es muy fácil de saber. La parte coloreada en total es 2/4 de la unidad. Es decir, la parte coloreada en azul más la parte coloreada en verde. Como hemos visto, el total es 2/4. Fíjate que acabamos de sumar dos fracciones cuyos denominadores son iguales, a 4. El numerador de la fracción suma obtenida es la suma de los numeradores de las dos fracciones. 1 más 1, 2. Y el denominador es el mismo, 4. Este rectángulo está dividido en 6 partes iguales. Coloreemos una parte en azul, es decir, 1/6 de la unidad. A continuación coloreemos otra parte en verde. Esta parte coloreada se representa también con la fracción 1/6. Por último, coloreamos una parte en naranja. También es 1/6 de la unidad. Veamos cuál es la fracción que representa la parte total coloreada. Para ello, sumamos las 3 fracciones que representan la parte coloreada en azul, verde y naranja, respectivamente. Observa que los denominadores de las 3 fracciones son iguales. Los 3 son 6. Por lo tanto, para calcular la suma, sumamos los numeradores. 1 más 1 más 1 es igual a 3. Y dejamos el mismo denominador, 6. El resultado de la suma 1/6 más 1/6 más 1/6 es 3/6. Recuerda, si las fracciones que se suman tienen el mismo denominador, se suman los numeradores y se deja el mismo denominador. Este círculo, dividido en 4 partes iguales, tiene 2 de estas partes coloreadas en naranja. Es decir, 2/4 del círculo que ahora es la nueva unidad adoptada. Y una parte coloreada de verde. O sea, 1/4 de la unidad. Si queremos saber cuál es el total de partes coloreadas, tenemos que agrupar con una suma la parte coloreada en naranja y la parte coloreada en verde. 1/4 más 2/4 es igual a 3/4. Ya que como los denominadores son iguales a 4, sumamos los numeradores 1 más 2, que como ya sabes, es igual a 3. Hasta ahora hemos calculado las sumas ayudándonos de unidades concretas, rectángulo, círculo. A partir de ahora las calcularemos sin esta ayuda. Solo nos fijaremos en su expresión numérica. Veamos estos ejemplos de sumas de fracciones con igual denominador. En este caso vamos a sumar 3/5 más 2/5 más 4/5. Y ya sabes que se deja el mismo denominador, 5. Y se suman los numeradores, 3 más 2 más 4. ¿Cuál es el resultado? El resultado de la suma es 9/5. Practiquemos un poco más. 8/34 más 7/34 más 3/34. Se mantiene el mismo denominador. Y sumamos los numeradores. ¿Cuál es el resultado?
El resultado es 18/34. Vamos a sumar estas dos fracciones, 2/3 y 3/4. Pero, ¿qué ocurre con sus denominadores? Son diferentes. Hasta ahora solo hemos sumado fracciones con igual denominador. Veamos qué hemos de hacer cuando sus denominadores son diferentes. Hemos de hallar otras fracciones equivalentes a las dadas que tengan igual denominador. Veamos qué ocurre si este denominador es el producto de los denominadores de las dos fracciones. 3 por 4, 12. Buscamos una fracción equivalente a 2/3 cuyo denominador sea 12. Para ello debemos multiplicar por 4 el numerador y el denominador de la fracción. La fracción equivalente es 8/12. Ahora hacemos lo mismo con la fracción 3/4. Multiplicamos su numerador y denominador por 3. 3 por 4, 12. El denominador es 12. 3 por 3, 9. El numerador es 9. La fracción equivalente a 3/4 es 9/12. Ahora ya tenemos dos fracciones con igual denominador equivalentes a las primitivas. Por tanto, podemos sumarlas siguiendo el método que ya sabes. El resultado es 17/12. Es decir, 2/3 más 3/4 es igual a 17/12. Veamos un ejemplo con más fracciones. Ahora hemos de buscar las fracciones equivalentes a estas fracciones dadas. Para ello, multiplicamos el numerador y el denominador de cada fracción por los denominadores de las demás. Así, la fracción 3/4 debe multiplicarse por 5, denominador de la segunda fracción, y por 3, denominador de la tercera fracción. La segunda fracción, 2/5, se multiplica por 4, denominador de la primera fracción, y por 3, denominador de la tercera fracción. La tercera fracción, 1/3, se multiplica por 4, denominador de la primera fracción, y por 5, denominador de la segunda fracción. Vamos a efectuar los productos indicados. 3 por 5 por 3, 45. 4 por 5 por 3, 60. 2 por 4 por 3, 24. 5 por 4 por 3, 60. 1 por 4 por 5, 20. 3 por 4 por 5, 60. Ahora ya podemos sumar las tres fracciones, pues todas tienen el mismo denominador. Recuerda que ahora hemos de sumar los numeradores. 45 más 24 más 20 es igual a 89. El denominador es el mismo, 60. El resultado es 89/60. Por lo tanto, 3/4 más 2/5 más 1/3 es igual a 89/60. Si quieres, puedes simplificar el resultado de la forma que tú ya sabes. Recuerda que para sumar fracciones con diferente denominador, hemos de hallar fracciones equivalentes a las dadas que tengan el mismo denominador. A continuación, se suman los numeradores y se deja el denominador común. Veamos otro ejemplo.
Las fracciones 1/6, 3/5 y 2/3 tienen sus denominadores distintos. Hemos de buscar 3 fracciones equivalentes a ellas. Para hallar las fracciones equivalentes, se multiplica el numerador y el denominador de cada fracción por los denominadores de las demás. Las fracciones equivalentes son 15/90, 54/90 y 60/90, respectivamente. Ahora podemos sumar estas 3 fracciones, pues sus denominadores son iguales, 90. 15 más 54 más 60 es igual a 129. El resultado de la suma es 129/90. 1/6 más 3/5 más 2/3 es igual a 129/90. Como siempre, si te interesa, se puede simplificar dividiendo numerador y denominador por un mismo número. La suma no solo puede darse entre fracciones, podemos sumar un número y una fracción. Por ejemplo, 3 más 4/7. Para efectuar estas sumas hay que transformar el número 3 en fracción, poniendo como denominador la unidad. A continuación, hallamos las fracciones equivalentes a estas fracciones, como ya sabes, multiplicando por el denominador de las restantes fracciones. Las fracciones equivalentes son 21/7 y 4/7. Ahora ya puedes sumar estas dos fracciones con igual denominador. El resultado de esta suma es 25/7. Veamos otro ejemplo. 6 más 2/5. Recuerda que en primer lugar transformamos el número 6 en fracción de denominador 1. Ahora hallamos sus fracciones equivalentes que tengan igual denominador y las sumamos. El resultado es 32/5. Recuerda que hemos de transformar el número en fracción poniéndole la unidad como denominador. Observa esta expresión. Está formada por un número o parte entera y una fracción. Pues bien, a estos números que constan de una parte entera y una fracción se les llama números mixtos. Este número mixto es una forma abreviada de expresar la suma de un número natural con una fracción. Es decir, 5/1/3 expresa la suma 5 más 1/3. Para reducir el mixto a fracción, se multiplica el número o parte entera por el denominador de la fracción y se suma el numerador conservando el mismo denominador. En este caso, 5 por 3, 15. 15 más 1, 16. Vamos a calcular ahora el mixto como suma de un número natural con una fracción. Hallamos las fracciones equivalentes a las dadas con igual denominador y sumamos los numeradores. 15 más 1, 16. Se conserva el mismo denominador, 3.
El resultado en los dos casos es 16 tercios. Recuerda que estos números se llaman números mixtos. Vamos a calcular esta suma. En ella entran un número mixto y una fracción. Recuerda que un número mixto es el que consta de un número natural y una fracción. Calculamos el valor del número mixto. 4 por 3, 12. 12 más 2, 14. Hemos multiplicado la parte entera por el denominador de la fracción. Le sumamos el numerador y se conserva el mismo denominador. El resultado es 14 tercios. Ahora ya sabes calcular esta suma. Recuerda que hemos de hallar las fracciones equivalentes con igual denominador y después sumar los numeradores conservando el mismo denominador. El resultado es 73 quinceavos. Expresado el número mixto como una suma, ¿cuál será el resultado de la suma total? El resultado es también 73 quinceavos. Fíjate que hemos obtenido el mismo resultado. Para sumar fracciones que tengan igual denominador, se suman los numeradores y se deja el mismo denominador. Para sumar fracciones que tengan distinto denominador, se hallan las fracciones equivalentes a las dadas que tengan el mismo denominador. Luego se suman los numeradores y se conserva el mismo denominador. Para hallar fracciones equivalentes a las dadas que tengan el mismo denominador, se multiplica el numerador y el denominador de cada fracción por los denominadores de las demás fracciones. Para sumar un número natural con una fracción, se transforma dicho número en fracción con denominador unidad, y a continuación se suman como fracciones de distinto denominador. Se llama número mixto al que consta de un número natural o parte entera y de una fracción. Se calcula multiplicando el número natural por el denominador de la fracción. A continuación se le suma el numerador de la fracción y se deja el mismo denominador. Después de efectuar una suma, si interesa, se puede simplificar el resultado. La segunda operación que vamos a estudiar es la resta. Como en el caso de la suma, no solo estudiaremos la resta de dos fracciones, sino también la resta de un número natural con una fracción. Finalmente resolveremos algunos ejemplos en los que entren sumas y restas. La tarta de cumpleaños de Juan está dividida en 4 partes iguales. Juan es un goloso y rápidamente toma su parte y se la come. ¿Cuántas partes de la tarta quedan? Para resolver esta cuestión hemos de efectuar una resta. Al total de la tarta, 4 cuartos, hemos de restarle la parte que se ha comido Juan, 1 cuarto. Si te fijas, han quedado las 3 cuartas partes de la tarta, que será el complemento de la parte comida a la tarta total. Fíjate en este resultado. Es una fracción cuyo numerador es la diferencia de los numeradores. 4 menos 1, 3. Y el denominador es el mismo que el de las dos fracciones que restamos, 4.
En general, tenemos una regla práctica para restar fracciones que tienen el mismo denominador. Se restan los numeradores y se deja el mismo denominador. Vamos a practicar un poco más. Ya sabes que cuando restamos dos fracciones con igual denominador, se restan los numeradores y se deja el mismo denominador. En el primer caso, restamos los numeradores y dejamos el mismo denominador. ¿Cuál es el resultado de esta resta? El resultado es 4/8, que simplificado equivale a 1/2. Veamos el segundo ejemplo. 9/7 menos 6/7. Seguro que sabes calcularlo tú solo. El resultado es 3/7. No lo olvides. Para restar fracciones que tienen el mismo denominador, se restan los numeradores y se deja el mismo denominador. Ya hemos visto cómo se restan fracciones que tienen el mismo denominador. Es fácil, ¿verdad? Pero al igual que la suma, se nos puede presentar una dificultad: la resta de fracciones que tienen distinto denominador. Es el caso de las fracciones 4/5 y 7/9. Como en la suma, dos fracciones que tengan distinto denominador no pueden restarse directamente. Hemos de buscar dos fracciones equivalentes a las dadas que tengan el mismo denominador. El sistema que utilizaremos para hallar fracciones equivalentes con igual denominador consiste en multiplicar el numerador y el denominador de cada fracción por los denominadores de las demás. Así, el numerador y el denominador de la primera fracción los multiplicaremos por 9, que es el denominador de la segunda fracción. Y el numerador y el denominador de la segunda fracción los multiplicaremos por 5, el denominador de la primera fracción. Calculamos el valor de cada una de estas fracciones equivalentes. Ahora las dos fracciones ya tienen el mismo denominador, con lo cual podemos restar directamente restando los numeradores. 36 menos 35, 1. Y se conserva el mismo denominador. El resultado es un 45avo. Veamos otro ejemplo. 9/6 menos 2/7. Observa que sus denominadores son distintos. Por lo tanto, hemos de hallar las fracciones equivalentes a estas que tengan igual denominador. Multiplicamos el numerador y el denominador de cada fracción por el denominador de las demás. Ahora las fracciones tienen igual denominador, por lo que ya podemos restarlas. 63 menos 12, 51. Por lo tanto, 9/6 menos 2/7 es igual a 51/42. Ahora ya sabes calcular las restas que tienen sus denominadores diferentes. ¿Cuál es el resultado de la resta 1/2 menos 1/3?
El resultado es un sexto. Fíjate ahora en la segunda resta de fracciones con distinto denominador. Calcula su resultado. Seis quintos menos 4 sextos es igual a 16 treintavos. Si simplificamos queda 8 quinceavos. Fíjate en esta resta. Sus denominadores son iguales. El numerador de esta fracción, 2 menos 4, como vimos en la lección de números naturales, no puede realizarse, y por tanto tampoco la resta de estas dos fracciones. La diferencia de fracciones obliga, para que podamos restarlas, que la fracción minuendo sea igual o mayor que la fracción sustraendo. Por lo tanto, esta resta no podemos efectuarla. Recuerda que para poder efectuar una resta de fracciones, la fracción que se resta o sustraendo ha de ser menor o igual que la fracción minuendo. Veamos un tercer caso que se nos puede presentar, la resta de un número y una fracción. Como en el caso de la suma, se transforma el número a fracción poniendo como denominador la unidad, y a continuación se resuelve, como ya conoces, reduciendo al mismo denominador. Ya hemos transformado el número a fracción. Ahora, como tienen distinto denominador, multiplicamos el numerador y el denominador por los denominadores de las demás para hallar las fracciones equivalentes a las dadas. Y por último, restamos los numeradores manteniendo el mismo denominador. 30 menos 7, 23. El resultado es 23 sextos. Observa la segunda resta y resuélvela tú solo. Transformamos el número a fracción de denominador unidad. Hallamos las fracciones equivalentes a las dadas y por último restamos los numeradores conservando el denominador común. El resultado es 10 cuartos. En casa de Carlos son muy golosos. Les gusta mucho el chocolate. Por eso, en cuanto compran una tableta de chocolate, se la comen rápidamente. La mamá de Carlos ya se ha comido una pastilla de la tableta, un doceavo. Por lo tanto, quedan 11 doceavos. Y Carlos, para merendar, se come 3 pastillas más. 3 doceavos. ¿Cuánto chocolate queda ahora? Quedan 8 doceavos de tableta que, si quieren, también se las podrán comer. Ya hemos aprendido a sumar y a restar fracciones con igual y con distinto denominador. Ahora vamos a calcular ejemplos en los que entren sumas y restas al mismo tiempo. En este primer caso, las 3 fracciones tienen el mismo denominador. 6 cuartos más 2 cuartos menos 3 cuartos. En el numerador se calculan la suma y la resta, 6 más 2 menos 3, y se deja el mismo denominador. El resultado es 5 cuartos.
Veamos otro caso en el cual los denominadores son diferentes. Ya sabes que en primer lugar hemos de hallar fracciones equivalentes a las dadas con igual denominador. Para ello multiplicamos el numerador y el denominador de cada fracción por los denominadores de las demás. Ahora sumamos y restamos los numeradores conservando el mismo denominador común. El resultado es 7/120. Para restar fracciones que tienen el mismo denominador, se restan los numeradores y se deja el mismo denominador. Para restar fracciones que tienen distinto denominador, se hallan fracciones equivalentes a las dadas que tengan el mismo denominador, se restan los numeradores y se deja el denominador común. Para poder efectuar una resta de fracciones, la fracción sustraendo ha de ser menor o igual que la fracción minuendo. Para restar un número y una fracción, se transforma dicho número en fracción con denominador unidad. Después se restan como fracciones de distinto denominador. La multiplicación es la siguiente operación a estudiar. En este apartado estudiaremos las reglas prácticas para multiplicar fracciones entre sí o fracciones con números naturales. Verás cómo resulta muy sencillo. La tercera operación que vamos a estudiar es la multiplicación de fracciones, como ya te hemos indicado. Verás cómo el resultado de la multiplicación o producto es más fácil de calcular que la suma o la resta de fracciones o quebrados. Para multiplicar fracciones seguiremos la misma regla, tengan o no tengan iguales los denominadores. Veamos cuál es. Vamos a multiplicar 2/3 por 4/5. Primero vamos a calcular esta multiplicación de forma gráfica para demostrar que la regla que te daremos es cierta. Recuerda que multiplicar dos fracciones equivale a hallar la fracción de otra fracción. Este producto expresa que tenemos que hallar los 2/3 de los 4/5 del rectángulo que tomamos como unidad. La parte rayada en rojo representa los 4/5 del rectángulo unidad. Ahora, de esta parte rayada, tenemos que tomar los 2/3. Para ello, la dividimos en 3 partes iguales y tomamos 2. Cuenta las partes en que está dividido ahora el rectángulo inicial y verás que hay 15 partes iguales. Cada parte será un 15avo de la unidad. Y si cuentas la parte rayada en rojo y azul al mismo tiempo, comprobarás que son 8 de estas partes. Por lo tanto, el producto de 2/3 por 4/5 es igual a 8 quinceavos, que, como ves, equivale a multiplicar los dos numeradores, 2 por 4, y este producto será el numerador de la fracción producto, y multiplicar los denominadores, 3 por 5, y su producto será el denominador de la fracción resultado. En general, daremos la siguiente regla. Para multiplicar fracciones, se multiplican los numeradores, que será el numerador del producto, y multiplicamos los denominadores,
que actuará como denominador de la fracción resultado. Cuando se nos presenten multiplicaciones de varios quebrados, se calcula su producto aplicando también la regla general. En primer lugar, se multiplican los numeradores de las fracciones y el producto se pone como numerador del resultado. A continuación, se multiplican los denominadores de las fracciones y el producto se pone como denominador del resultado. 4 por 7 por 4 es igual a 112. El resultado de multiplicar las fracciones 5 cuartos, 2 séptimos y 3 cuartos es 30 112avos. Observa la siguiente multiplicación. Se trata de una multiplicación de 3 fracciones o quebrados. Ya sabes que para calcular el resultado multiplicamos los numeradores y el producto se pone como numerador, y multiplicamos los denominadores y su producto se pone como denominador. Calcula su resultado multiplicando los numeradores y los denominadores. El resultado es 48 220avos. También se nos puede presentar una multiplicación de números y fracciones. Por ejemplo, 7 por 2 tercios. Fíjate bien, para multiplicar un número por una fracción, convertimos el número en fracción colocando la unidad como denominador del número, y a continuación multiplicamos las fracciones obtenidas en la forma habitual. Multiplicamos los numeradores 7 por 2, 14. Y multiplicamos los denominadores 1 por 3, 3. El resultado es 14 tercios. Recuerda que para multiplicar un número por una fracción, primero convertimos el número en fracción con denominador unidad. Veamos otro ejemplo. En este caso multiplicamos una fracción por un número, 7 octavos por 5. Como ya te hemos dicho, transformamos el número en una fracción cuyo denominador es la unidad. Multiplicamos los numeradores y los denominadores. Los productos de las multiplicaciones de los numeradores y de los denominadores nos darán el resultado. El resultado es 35 octavos. En la práctica no haría falta poner la unidad como denominador en los números naturales. Basta con multiplicar este número por el numerador de la fracción y conservar el denominador. En este caso, 7 por 5, 35, y como denominador, 8. Por lo tanto, el resultado sigue siendo 35 octavos, y así ahorramos escrituras innecesarias. A veces hay que multiplicar varios números y varias fracciones. En estos casos, utilizamos la misma regla que en los ejemplos anteriores. Convertimos los números en fracciones con denominador unidad. Multiplicamos los numeradores. 4 por 1 por 2, 8. Y ahora multiplicamos los denominadores. 1 por 5 por 1, 5. El resultado es 8 quintos. Prácticamente, como ya te hemos indicado, equivale a multiplicar los números naturales por el numerador, conservando el mismo denominador. 4 por 1 por 2, 8.
El resultado, como ves, es el mismo, 8 quintos. Es el momento de hacer un repaso de todo lo que hemos estudiado sobre la multiplicación de fracciones o de fracciones y números. Calculemos la primera multiplicación. El resultado es 70/36. Vamos a calcular ahora la segunda multiplicación de números y fracciones. El resultado es 132 séptimos. Un ciclista quiere ir del pueblo A al pueblo B, que distan 18 kilómetros, con su bicicleta. Pero se le estropea la bicicleta cuando ha recorrido los 2/3 del camino. Tiene que continuar a pie. ¿Cuántos kilómetros ha hecho en bicicleta? ¿Y cuántos a pie? Para calcular cuánto ha recorrido en bicicleta, hallamos los 2/3 de 18. Para calcular los 2/3 de 18, multiplicamos el número por el numerador de la fracción y se conserva el mismo denominador. El resultado es 12. El ciclista ha recorrido 12 kilómetros en bicicleta. Para saber cuántos ha recorrido a pie, basta restar a la distancia total lo que ha recorrido en bicicleta. El resultado es 6. 18 menos 12 es 6. Ha recorrido 6 kilómetros a pie. Para multiplicar fracciones, se multiplican los numeradores y su producto se pone como numerador de la fracción resultado. Y se multiplican los denominadores y su producto se pone como denominador de la fracción resultado. Para multiplicar un número y una fracción, se transforma dicho número a fracción de denominador unidad y se multiplican normalmente, como ya sabes. Hemos llegado a la última operación, la división. Seguiremos el mismo camino que en las operaciones anteriores: división de fracciones entre sí y división de fracciones con números naturales. Al igual que en la multiplicación, para dividir dos fracciones tengan iguales o distintos sus denominadores, se sigue una misma regla. Veamos un ejemplo en el cual los denominadores de las fracciones son iguales. ¿Qué hemos de hacer para dividirlas? Fíjate bien. En primer lugar, se multiplica el numerador de la primera fracción, el 3, por el denominador de la segunda fracción, el 2. El producto será el numerador del resultado. A continuación se multiplica el denominador de la primera fracción, el 2, por el numerador de la segunda fracción, el 4. El producto será el denominador del resultado. 3 por 2, 6. 2 por 4, 8. El resultado es 6 octavos.
Observa que para dividir dos fracciones multiplicamos en aspa o en cruz, como puedes ver en el ejemplo, sin preocuparnos si tienen o no el mismo denominador. Practiquemos un poco más la división de fracciones. Ya sabes que para calcular estas divisiones debemos multiplicar en cruz, es decir, el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda, que actúa de numerador. Y el denominador de la primera por el numerador de la segunda, que será el denominador. Calculemos ahora estos productos. 8 por 8, 64. 9 por 7, 63. El resultado es 64 63avos. Veamos algún ejemplo más. En esta ocasión, tú solo debes calcular el resultado. Recuerda que debes multiplicar en cruz. El resultado es 21 décimos. También se nos puede presentar la división de un número con una fracción. En estos casos reducimos en primer lugar el número a fracción, poniendo como denominador la unidad, y a continuación se dividen las fracciones obtenidas en la forma habitual. Ya hemos transformado el número 5 en una fracción con denominador unidad. Ahora multiplicamos en cruz. 5 por 7, 35. 1 por 3, 3. El resultado es 35 tercios. Si tenemos que dividir una fracción por un número, ya sabes que hemos de transformar el número en fracción. Ahora dividimos las fracciones multiplicando en cruz. 3 por 1, 3. 4 por 12, 48. El resultado es 3 48avos. Calcula estas dos divisiones recordando que primero debes convertir el número en fracción de denominador unidad. Seis tercios, que al simplificar da 2. Seis 35avos. Ahora haremos un repaso general de la división, de fracciones entre sí y de números con fracciones. ¿Cuánto resulta de dividir 4 tercios por 5 sextos? Cuatro por 6, 24. 3 por 5, 15. El resultado es 24 quinceavos. En la segunda división hemos de convertir el número en fracción de denominador unidad. El resultado es 12 medios. Si simplificamos, equivale a 6.
Para dividir fracciones se multiplican en cruz. El numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda, y el producto será el numerador del resultado. El denominador de la primera por el numerador de la segunda, y el producto será el denominador de la fracción resultado. Para dividir un número natural y una fracción, se transforma dicho número a fracción con denominador unidad y se multiplican en cruz.